Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante. Y dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. La palabra del Evangelio de San Lucas, que acaba de proclamar el diácono Juan Carlos, resuena con mucha fuerza en este fin de semana, en este domingo de Cuaresma, y deseo que sea un llamado hermoso y fuerte para que todos podamos abrir nuestro corazón a recibir en estos días especiales de gracia, de misericordia, la palabra de Dios. Quiero dedicar una parte de esta reflexión al santo a quien hoy recordamos, el primer santo argentino, como se lo dan llamar, nacido, bautizado, educado, y no hay antecedentes que nunca a lo largo de sus 73, casi 74 años de vida haya salido del país. Toda la vida la vivió en nuestra patria. José Gabriel del Rosario Brochero, nombre completo que le pusieron sus padres, doña Petrona Dávila y don Ignacio Brochero, un arriero y una ama de casa. Cuarto hijo de un matrimonio del cual nacieron 10 y 3 se consagraron a Dios, el cura Brochero y 2 hermanas mujeres que fueron religiosas, hijas de Nuestra Señora del Huerto, dedicadas a la educación en los colegios del Huerto en nuestro país. José Gabriel nació en una noche lluviosa y bastante fría, por lo que cuenta la crónica de aquel tiempo. El otoño se había anticipado una semana, ya era un temporal casi de invierno que duraba varios días, y esa noche, entre mate, brasero y la espera del nacimiento, llegó a este mundo
un varoncito al que al otro día llevaron a bautizar, según la usanza de la época. Obviamente la mamá no participaba del bautismo, estaba apenas reponiéndose del parto, entonces generalmente el papá y el padrino o la madrina, dependiendo quién estuviera presente, iban hasta la parroquia más cercana a realizar el bautismo. La casa de los Brochero estaba en un paraje que ya no existe, se llamaba Carreta Quemada, muy cerca de Villa Santa Rosa, que hoy es la ciudad de Santa Rosa del Río Primero. Allí fueron a bautizarlo a Brochero aquel 17 de marzo de 1840. La iglesia actual no existía, era una capilla mucho más precaria, la primera iglesia de Villa Santa Rosa, donde quedó registrado el bautismo de nuestro primer santo argentino. La infancia de Brochero transcurrió bastante normalmente entre su casa, la simpleza de su familia, la escuela, la catequesis, monaguillo, como tantos niños y niñas que tenemos aquí, y desde los 8 años empezó a sentir una sensibilidad muy grande por lo religioso, por estar cerca de Dios. La catequesis la daba el párroco, como se usaba también en aquella época, y Brochero fue nombrado ayudante, con solo tener 9 o 10 añitos, ya era el ayudante de catequesis de Brochero. Cuando cumplió 15 años, por primera vez le cuenta a sus padres que deseaba ser sacerdote. En ese momento, para entrar al seminario, hacía falta un aporte económico considerable para pagar la estadía en el seminario. Y los Brochero eran gente sencilla, gente pobre. Los padres no dudaron ni un instante y pusieron en grave riesgo la familia para que José Gabriel pudiera dar este paso. Cuentan que tenían 6 vacas y don Ignacio Brochero tuvo que vender 2 para que José Gabriel pudiera entrar al seminario. Quedaban ellos como matrimonio y los 9 hermanos con el 60% del patrimonio para que este hijo pudiera dar este paso. Digo, ¿no? Porque uno ve las grandes generosidades de Brochero a lo largo de toda su vida y aquí uno va encontrando la raíz, de dónde nacieron, de qué tierra venía esta semillita que se convirtió en un fuerte árbol que sigue cobijándonos con su sombra y alegrándonos con solo verlo, ¿no? Ahí está, ahí vamos. A los 16 años ingresó al seminario, toda una etapa nueva, ir desde la colonia a la ciudad, Córdoba, la docta del siglo XIX. 1856 coincide en el seminario con los hijos de grandes familias cordobesas, porque el seminario era el lugar donde se estudiaba filosofía y la filosofía era la base del derecho. Entonces muchos jóvenes que se preparaban para abogados, primero pasaban por las aulas del seminario de Loreto, una especie de secundario en humanidades, orientado, muy bien guiado, muy bien conducido, que preparaba a los jóvenes para la vida universitaria posterior. Compañeros de aula de Brochero, Ramón J. Cárcano, futuro gobernador de Córdoba, Miguel Juárez Selman, futuro presidente de la Nación. Crecieron juntos, compartieron las aulas, los caminos los fueron llevando después por distintas decisiones. Brochero siguió el camino que su corazón le marcaba y a los 26 años, el 4 de noviembre de 1866, fue ordenado sacerdote en la capilla del seminario Nuestra Señora de Loreto. Cuentan que aquel fue un día de luz para Brochero porque sentía que había recibido la gracia que tanto deseaba desde pequeño. Su primera misión fue en la misma ciudad de Córdoba, donde se desempeñó como capellán
atendiendo enfermos, colaborando con lo que le pedían y dando clases de filosofía, el niño que había venido de la colonia, dando clases de filosofía a los futuros estudiantes del seminario. Es como que Brochero le hacía una preparación que él no había tenido para entrar después en las aulas del seminario. Fue un sacerdote diocesano que hizo toda su formación humana, filosófica y teológica en el seminario de Córdoba. Y en 1869, después de la grave epidemia de cólera que azotó la ciudad de Córdoba, fue trasladado al curato del Tránsito, detrás de la sierra, a donde, como dicen los historiadores, muy pocos habían cruzado, y los que habían vuelto no contaban lo que habían visto. Una especie de tierra sin ley, donde estaban los grandes estancieros por una parte, y por otra parte los que saqueaban estas estancias, y donde la ley era la ley del más fuerte. El lazo, el garrote, y los que tenían armas ya saben para qué las usaban, ¿no? Así se vivía del otro lado, detrás la sierra. Allí desplegó Brochero durante más de 40 años toda su riqueza. Llegó en 1869 y no se fue más, sino por muy cortos periodos. En 1914, 45 años después, allí mismo lo encontró el Señor para llevarlo con él a la vida eterna. No fue solamente una tarea evangelizadora lo que hizo Brochero. Brochero hizo descubrir la belleza y la riqueza de la persona, siempre y en toda forma, sobre todo de la mujer tan maltratada, destinada solamente a ser sirvienta, ama de casa y a estar a las órdenes del varón que muchas veces no tenía en cuenta la dignidad de su compañera de vida, porque no hablemos de esposa, ¿no? No era esa la palabra que se usaba. Brochero hizo que el Evangelio llegara hasta la médula de la realidad en la que vivía. La justicia social de los patrones y los empleados, la dignidad del trabajo, la belleza de los lugares donde vivían, donde solo había rancho de paja y madera. Brochero empieza a idear casas, levantar un poquito más, poner una puerta como la gente, limpiar un poco el patio, cuestiones básicas de la vida de la familia que ayudan a que todo pueda verse de otra manera. Él se acerca a los que nadie quería acercarse. Y esto le trae muchos enemigos, porque Brochero se acerca a los que están alejados de la ley, a los propios malones, cuatreros, los va a buscar, metido entre medio de la sierra, metido en el monte. Algunos incluso falseaban la identidad, le decían, soy yo, y él decía, no, no sos vos, quiero que me lleves a donde está el que te manda. Esa astucia, esa picardía del criollo, del que sabía cuando le decían la verdad y cuando le estaban pasando al cuarto. Supo pasarse noches enteras a la intemperie esperando que llegara el bandido que tenía que hablar con él y que habían acordado en tal piedra o en tal árbol. Y allí esperaba Brochero, a lo mejor con la intuición de este no va a venir, pero de ahí no se movía, porque le habían dicho que iba y ahí estaba Brochero esperándolo. Esto de acercarse a los más despreciables hizo que contrajera lepra. Muchos de ustedes ya lo saben. Los testigos dicen que Brochero se contagió de lepra por tomar mate con los leprosos. Es un acto extremo, de inclusión, de cercanía, de sensibilidad. Es no medir jamás las consecuencias de lo que va a pasar, con tal del que está conmigo se sienta bien,
no se siente distinto, no se siente raro. Muchas veces lo veían los domingos a la tardecita agarrar un trillo por la sierra, porque él sabía a dónde vivía el más abandonado de todos. Y ahí se iba él el domingo a la tardecita a cambiarle el día a este hombre que vivía en total abandono y en total desprecio. Supo ver también en este límite, en la enfermedad, el plan de Dios. Brochero era santo, pero la enfermedad lo hizo más santo todavía. Cuando quemó, cuando tuvo que asumir la enfermedad, Brochero llegó a decir: es un gran favor el que me ha hecho Dios nuestro Señor. Así recibe Brochero la cruz, así recibe Brochero la enfermedad. Es un gran favor el que me ha hecho Dios nuestro Señor, porque ahora resulta que no voy a andar corriendo tanto, sino que voy a tener que dedicarme más a la oración. Y así pasaré mis días desgranando rosarios por los hombres que fueron, por los que son y por los que vendrán hasta el fin de los tiempos. Frases de Brochero. El jinete incansable a lomo de mulas, el que recorría las sierras predicando el Evangelio, el que dice que conocía su curato como la palma de su mano o como los agujeros de la sotana, porque era bastante gracioso Brochero, ¿no? Su parroquia tenía 160 kilómetros de norte a sur y 120 de este a oeste, un poco más de media provincia de Misiones. Esa era la parroquia de Brochero. Y decía: la conozco como la palma de la mano o como los agujeros de mi sotana. Sabía todo, dónde estaba todo. Ese hombre infatigable, ese hombre que llevaba paisanos, varones y mujeres a hacer ejercicios espirituales en tandas de hasta 500 a la casa que él mismo había construido. Ese hombre ahora dice: me tengo que retirar, me tengo que dedicar a la oración. Y es Dios el que me regala esto para que pueda preparar mi corazón. En el marco de esa incansable tarea pastoral, no solo predicó el Evangelio, sino que se dedicó con todas sus fuerzas a ayudar a los pobres. Edificó la casa de ejercicios espirituales, bendijo el colegio para niñas a donde llegaron las hermanas esclavas del corazón de Jesús. Construyó junto con los vecinos, alcanzando casi 2.700 metros sobre el nivel del mar, lo que antes se hacía en 3 días cruzando la sierra. Gracias a este trazado brocheriano se puede recorrer en pocas horas, porque supo encontrar por dónde podía construirse un camino sin tener que subir y bajar tantas veces como se hacía a la usanza. Hizo posible la apertura de otros caminos, de acequias, de diques. Llegó el correo, no había correo en Tras la Sierra. Llegó la autoridad, construyó canales para que el agua pudiera llegar desde los ríos bastante pequeños, como ustedes conocen algunos, los ríos de Córdoba, hasta los pueblitos donde vivían. Sus gestiones dieron vida a toda esta zona que era tierra de nadie, al punto que al año siguiente de su muerte, la ciudad donde él vivió pasó a llevar su nombre. Y lo que era Villa El Tránsito pasó a llamarse, y aún se llama, Villa Cura Brochero. La verdad que a mí me hace arder el corazón recordar a este hombre, y estos días leí a alguien que visitando El Tránsito o Villa Cura Brochero, sacándose una foto, decía: ojalá haya muchos curitas como Brochero. Me pegó un empujón la frase y me anima y me alienta. Y les pido que recemos, porque esto no es convencimiento, ganas, deseo, esto es gracia de Dios, es Él el que lo hace. Una hermosa poesía convertida en canción dice: santo brochero
enciéndeme el alma, santo perfume que da el Señor, vivirá siempre en nuestros corazones, llenos de fe, camino a un solo Dios. Y es que brochero es eso, brochero es perfume, brochero es santidad cercana, brochero es mate y compañía, brochero es gauchada y oración profunda. Brochero es locro y asado, pero también es cruz y cruz pesada. Brochero es trabajo y brochero es esperanza. Brochero es promesa de una sociedad mejor. Decía un obispo en Roma, el día de la canonización de Brochero, brochero achica la grieta. ¿Qué frase, eh? Brochero achica la grieta, esa grieta que tanto nos duele y parece que los argentinos siempre por algo tenemos que dividirnos, o por el fútbol, o por la situación política. Brochero no es de esos. Brochero es uno que busca los puntos de encuentro. Brochero es uno que quiere construir unidad, que quiere construir pueblo, que quiere construir patria. Brochero se va hasta Buenos Aires a encontrarse con su amigo Miguel Juárez Selman y le dice: hace algo porque allá no te quieren. Hace algo porque allá no te quieren. Dale, Miguel, hace algo por nuestra zona. No te quieren. A su amigo, al presidente, para decirle: mejoremos, estemos presentes. Y cuando ya estaba casi ciego y leproso, en un acto de heroísmo muy grande, se enteró que Hipólito Yrigoyen, un gran hombre también, presidente argentino, estaba en el Hotel San Martín, en Córdoba. Se hizo llevar para encontrarse con Yrigoyen. Con su sotana vieja y tal vez no muy cuidada la higiene, así se presentó Brochero y le dijo que necesitaban el ferrocarril, que él ya había presentado 2 veces el proyecto y que el Congreso de la Nación lo había aprobado, pero que el ferrocarril no llegaba. Brochero se enteró en ese momento, siendo presidente, lo que el Congreso había aprobado y no había hecho. Y dicen que cuando se fue el cura Brochero, Yrigoyen se quedó impresionado. Lamentablemente el ferrocarril todavía no existe, nunca se hizo y nunca se va a hacer. Pero para que tengamos un poquito la dimensión de este hombre, ¿no? Tan cercano a la gente y tan valiente también para luchar por los derechos y por la promoción de una vida mejor. Hoy es el día que celebramos la Transfiguración. Jesús nos muestra la luz de una nueva humanidad. En Brochero y en los santos, todos tenemos que recibir este estímulo para tener más luz, para tener más luz. Y después hay que bajar. Aunque la cruz se haga pesada, aunque ir a Jerusalén nos dé miedo porque ahí están los que nos van a combatir, lo importante es haber recibido la fuerza de esa luz que Él nos quiere dar. A María Santísima, nuestra Madre, a quien Brochero tanto pero tanto amaba, le pedimos que interceda por nosotros y nos conceda la gracia que más estamos necesitando. Creo en Dios,